Buenas noches. Hace alrededor de una semana hice un video hablando del coronavirus. Bueno, como pueden notar en pantalla he hecho varios, pero el que hice, al que me refiero es este, coronavirus, el virus de la élite. Este video tiene alrededor de una semana y en él planteaba que, pues varias cosas, ¿no? Que se habían detenido las protestas sin utilizar un solo policía, esto a nivel mundial, ¿no? Que que había mucha similitud con la gran recesión en 2008, que en 2008 fue primero la recesión, después apareció el virus de la influenza H1N1 y ahorita curiosamente primero aparece el virus, el COVID-19, el del coronavirus, y después ya justifican la recesión que ya muchas personas ya habían previsto desde hace años. Era lo que cuestionaba. Y han surgido algunas cosas que me han puesto a pensar si está el FMI, que son las siglas en español, el Fondo Monetario Internacional, si está el Fondo Monetario Internacional detrás de esto, ¿no? O sea, yo en ese video del coronavirus, el virus de la élite, planteaba que en mi teoría decía que quizás este virus había sido creado con algún fin, ¿no? Y pues pudiéramos decir que esto que les voy a decir le están dando más forma a un probable fin, ¿no? Continuando un poco con esa teoría, ¿no? Miren, primeramente vamos a ver las funciones del FMI. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional fundada en 1945, cuya función, según sus estatutos, es la de fomentar la cooperación monetaria internacional, afinizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Está integrado por 188 países, casi todos los que hay en el mundo. La ONU cuenta con 193, a los que se debe rendir cuentas de su actuación. La constitución del FMI se planteó cuando aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial, durante la conferencia de Bretton Woods. Bretton Woods, no sé, sí, creo que sí, Bretton Woods, celebrada en julio de 1944 en una pequeña localidad estadounidense. En este momento clave de la historia del capitalismo, donde también se fundó el Banco Mundial y se acordó sustituir el patrón oro por el patrón dólar. Los 44 países asistentes, bajo la iniciativa de Estados Unidos, acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30, que se veía como uno de los principales hechos que había llevado a la guerra. Así, el Fondo Monetario Internacional se encarga de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, del sistema de pagos internacionales y de tipos de cambio que permita a los países efectuar transacciones entre sí. Para ello supervisa las políticas económicas aplicadas por los países y asesora a sus gobiernos. Además, ofrece préstamos y ayudas a los países que necesiten financiación o aliviar su deuda. Y escuchen esto. Normalmente a cambio de poder influir en las políticas económicas desde estas naciones, a menudo imponiendo metas y requisitos que deben cumplir. Entre paréntesis ponen, más o menos como sucede actualmente con la Unión Europea y los países europeos rescatados. Este intervencionismo en las economías nacionales ha sido precisamente el aspecto más polémico y criticado del Fondo Monetario Internacional a lo largo de su historia. El FMI se financia a través de las cuotas que pagan sus países miembros y que varían en función del tamaño de la economía de cada país. Las cuotas se denominan derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que sirve como unidad de cuota del FMI. La cuantía de la cuota determina el número de votos que cada país tiene en las decisiones del organismo y la facilidad para acceder a la financiación de la institución. Y miren,
quién es el que tiene mayor cuota. Estados Unidos es el país miembro con mayor cuota y mayor número de votos. Evidentemente, ¿no? Como dice, tienen mayor cuota. Los que dan mayor cuota tienen más votos. Y Tuvalu, el menor. Tuvalu. Sí sería así, ¿no? Tuvalu. Bueno, el FMI está dirigido por una junta de gobernadores formado por un miembro de cada país, al frente de la cual se sitúa un director gerente. Hoy este cargo lo ocupa la francesa Christine Lagarde. Y bueno, esas son las funciones, ¿no? Según este sitio web. Lo curioso, ¿no? Fue creado a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí sería la segunda? Sí. Todavía no había terminado la segunda. Fue creado y lo que me llama la atención es eso, que hace préstamos y normalmente pide a cambio intervenir en las políticas monetarias de cada país. Lo chistoso también pues es eso, ¿no? Que Estados Unidos es el miembro con mayor número de votos. Si de por sí yo comentaba, ¿no? Que el capitalismo voraz es un sistema inservible, ahora imagínense los países, estarán de acuerdo conmigo que hay países más, aunque todos los países en el planeta actualmente son capitalistas, hay países más capitalistas que otros, ¿no? Que oprimen todavía más. O sea, si el capitalismo, gracias al capitalismo hay opresión de un número de personas sobre otro número de personas, el capitalismo también permite opresión de países enteros sobre otros países, de opresión de ciertos países sobre otros países enteros. Entonces, pues así está la función, ¿no? Y miren, lo que me llama la atención un poco es esto. Es claro que la economía mundial ha entrado en recesión, dice el Fondo Monetario Internacional. Lo que les decía la vez pasada, ¿no? Primero fue la recesión en 2008 y en 2009 apareció la influenza H1N1. Y ahorita apareció primero el coronavirus y ahora inmediatamente entra ya se dice que ya entramos en una recesión, ¿no? Lo que les decía en el video pasado, ¿no? Bueno, en el video que les mencioné, que la teoría era que habían creado el coronavirus en un laboratorio para justificar la recesión económica mundial. Y es bien curioso que ahorita ya, como en todas las crisis, bueno, muchos van a decir que para eso está creado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero es curioso que ahorita ya apareció el Fondo Monetario Internacional, pues aparentemente viene a salvar, que pues como decía yo es contradictorio, ¿no? El sistema capitalista está diseñado de tal manera que constantemente entra en recesión. No lo digo yo esto, investíguenlo. Es un sistema que constantemente, mientras no se termine con él, constantemente va a estar entrando en recesión. Es un hecho. Y no solo conformes con eso, existe el Fondo Monetario Internacional que les presta a los países, o sea, hace que se endeuden. Y miren, la nota que voy a leer, básicamente esta nota solo habla de la recesión. Dice, la pandemia del coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo este viernes la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Que aquí esta nota está desactualizada porque decía que era la francesa Christine Lagarde. Está claro que hemos entrado en una gran recesión, que será peor que en 2009. Después de la crisis financiera mundial, señaló la titular del Fondo Monetario Internacional en una conferencia de prensa virtual. Con la parada repentina de la actividad económica mundial, nuestra estimación actual para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2.5 billones de dólares, dijo advirtiendo que se estiman que ese es el extremo inferior. O sea que mínimamente se van a necesitar 2.5 billones de dólares, pero esto puede ascender a más. Más de 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Y es lo que les decía, ¿no? En la teoría que yo les planteaba era, pues eso, ¿no? Que alguien había echado a andar el coronavirus, pero yo les decía que
pues que no, pues solo eso, solo planteaba esa posible teoría. No se me había ocurrido ahorita lo que estoy planteando en este video, ¿no? ¿Será que el Fondo Monetario Internacional está detrás del coronavirus? Eso sería lo que estoy o quiero tratar de plantear, ¿no? Porque miren, según esta otra nota, que igual es de hoy es 27 de marzo de 2020, estamos en una gran recesión, igual o peor que que la de 2009, dice el Fondo Monetario Internacional. Es similar a la anterior, es de otro portal. La anterior es de Jornada y esta es del Universal. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, aseguró este viernes que ya está claro que la economía mundial ha entrado en recesión, igual o peor que la economía de 2009, debido a la pandemia del coronavirus. Ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la de 2009, afirmó Georgieva en rueda de prensa virtual desde la sede de la Institución Financiera Internacional en Washington, al evaluar el impacto económico de la expansión global del coronavirus. La directora del fondo advirtió especialmente del impacto que sufrirán las economías emergentes y para las que cifró sus necesidades de financiación cerca de 2.5 billones de dólares. La pandemia ha llevado a la economía mundial a un declive económico que exigirá una enorme financiación para las naciones en desarrollo. Esto, digamos que fortalece la teoría que planteé aquí en este video de coronavirus, el virus de la élite. ¿Por qué la fortalece? Porque yo les decía en ese video que ya se venía una recesión. Ya muchos estaban diciendo que en 2020, en 2019, 2020 o 2021 iba a haber una recesión. Ya era inevitable. En la teoría yo digo que lanzan el virus y ahora justifican que la recesión es gracias al virus. Y justo es lo que está haciendo aquí. La pandemia ha llevado a la economía mundial a un declive económico. O sea, esto fortalece lo que dije. Gracias al coronavirus hay recesión, ¿no? Cuando yo digo que pues iba a haber recesión y simplemente, según mi teoría, el coronavirus iba a hacer algo para justificar la recesión. Y bueno, para responder o tratar de darle sentido a esa pregunta de si el Fondo Monetario Internacional está detrás del coronavirus, en este sentido informó que más de 80 países han solicitado ya la asistencia financiera a la institución. Sobre la respuesta dada por los gobiernos, Georgieva valoró positivamente el paquete de estímulo fiscal que se prevé ser aprobado este viernes en el Congreso de Estados Unidos por un estimado de 2 billones de dólares, ya que consideró que está muy bien diseñado. El paquete, el mayor de la historia de Estados Unidos, incluye asistencia a empresas, transferencias directas de efectivos a los ciudadanos, ampliación de la cobertura por desempleo, garantías de préstamos para pequeños negocios, aplazamiento de los pagos de impuestos y refuerzo del sistema sanitario. Georgieva indicó que el fondo ofrecerá datos específicos sobre las proyecciones económicas globales en su influyente informe de perspectivas económicas mundiales. Durante la asamblea del organismo de mediados de abril, que en esta ocasión se celebrará en modo virtual. El coronavirus ha infectado hasta el momento a más de 500.000 de personas en todo el mundo y ha causado más de 25.000 muertes, según los últimos recuentos independientes de la Universidad Johns Hopkins. Esto igual fortalece lo que les decía, es una tasa de mortalidad baja. Si ha infectado a más de 500.000 de personas, estamos hablando que ha infectado a más de 500.000 personas. El 10% de 500.000 personas serían 50.000 personas. El 5% por lo tanto son 25.000 personas. Entonces estamos hablando que tiene una tasa de mortalidad de 5.000 personas. Sí se ven las cuentas, ¿verdad? 550. Sí. Los países y territorios afectados son 196, lo que significa que el COVID-19 ha llegado a casi todos los rincones del mundo. Por números de casos, los países más afectados hasta ahora son Estados Unidos, China e Italia. Y bueno, entonces es esa la situación. Ya hay 80 países que han solicitado asistencia financiera a la institución. Entonces imagínense, la crisis económica ya era un hecho. Entre 2019 y 2021 iba a entrar el mundo en recesión. Eso ya era un hecho. Curiosamente, o mágicamente diría yo, aparece el coronavirus. Y ahora ya hay justificación. Entonces imagínense un escenario en donde hubiera entrado el mundo en recesión y no hay a quién echarle la culpa.
A lo mejor sí hubiera habido a quien echarle la culpa, pero algo muy, muy débil. O sea, no algo de tanta fuerza como el coronavirus. Que está el coronavirus, pues literalmente, pues mandando a las personas a sus casas. Entonces las personas saben que está pasando o creen que está pasando algo grave. Entonces llega la institución y ya pues justifica, no, pues hay crisis, pero es por culpa del coronavirus. Entonces si las personas ya están en sus casas aisladas, pues ¿qué va a decir la mayoría? Ah, sí, es culpa del coronavirus. Y entonces cualquier préstamo que pida su país al Fondo Monetario Internacional ya está justificado. Además, si hubiera entrado el coronavirus, si no hubiera entrado el coronavirus y hubiera entrado la recesión, pues quizás los 80 países, a lo mejor menos países hubieran solicitado asistencia financiera. Esto no lo vamos a saber, imposible de determinarlo. Pero a lo que voy, pues qué curioso, ¿no? Aparece el coronavirus y gracias a eso ya hay 80 países que solicitaron un crédito al Fondo Monetario Internacional. Es como, más o menos para que me entienda, para darme a entender mejor, imagínense que el banco no está prestando dinero, no sé, en hipotecas. No está prestando dinero en hipotecas. Y de repente, o curiosamente para el banco, hay no sé, que el banco no está prestando hipotecas en determinada zona, en determinado país. Y curiosamente para el banco, para beneficio del banco, llegan un montón de, no sé, a- llega un evento social, no sé, qué será. Un evento donde hay destrucción de las viviendas y de las propiedades y las dejan así de sumamente dañadas y las personas dueñas de las viviendas tienen que salir a pedir una hipoteca para pagar mayoritariamente reparaciones de las casas. A eso más o menos es a lo que voy. El Fondo Monetario Internacional pues siempre ha dado préstamos desde su creación. Vamos a investigarlo. Y miren, Fondo Monetario. Pero vean, los préstamos, las principales inversiones. Crisis económica en México en 1994, cuando hubo una fuerte devaluación. Asistencia a Asia, cuando hubo una crisis asiática. Aquí vienen los montos. Ya más recientemente, en 2010, la asistencia a Grecia, se la recordarán a lo mejor. En 2011 una asistencia a Portugal y en 2018 una asistencia, la estoy llamando asistencia, pero son intervenciones, son préstamos, a Argentina en 2018. Esas son las principales. Y ahorita mágicamente aparece un virus que provoca una recesión, que provoca que ya 80 países ya hayan pedido deuda, ya hayan contratado deuda. Si no hubiera llegado ¿cómo decirlo? Si no hubiera llegado ese virus, pues a lo mejor hubieran pedido, porque como yo digo, ya se venía la recesión, a lo mejor hubieran aplazado la recesión. Pero básicamente lo que estoy planteando es que al Fondo Monetario Internacional le urgía prestar dinero. Entonces se me hace curioso, ¿no? Yo plantearía una teoría donde diría, pues creo que el Fondo Monetario Internacional está detrás del coronavirus, ¿no? Como digo, pues es una teoría, no es algo que pueda probar. No, en una teoría no necesariamente se puede probar, simplemente se plantea. Entonces, pues esa sería mi teoría, ¿no? Respondiendo a esa pregunta, si está el Fondo Monetario Internacional detrás del coronavirus. Y bueno, los invito a que reflexionen un poco este tema. Y aquí dejo el video. Nos vemos luego.